Bendito es el Eterno que nos ha dado la Torah de verdad. Aprovechando el contexto de Pesach, fiesta que estamos concluyendo hoy, precisamente, la clase va a partir del contenido de la parashá que aparece en Shemot y que nos habla de todo lo que pasó en Pesach, en la primera redención, y que hemos venido recordando durante toda esta semana. Y voy a aprovechar el contexto de esta clase para responder a un correo que recibí hace un tiempo atrás. Creo que fue una señora de México que me escribió. En el texto ella decía, en el email, ella decía que si orar en el nombre de Yeshua no era una violación del mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para que entonces yo le contesté ese correo y me animé a escribir un ensayo sobre el tema. Y después un amigo lo tradujo también al inglés. Lo tenemos en español, lo tenemos en inglés. Pero voy a aprovechar el contexto que se da en la fiesta de Pesach, donde Moisés ejerce un rol mediador impresionante. De hecho, lo conocemos como el primer redentor, para hablar de este tema tan extraordinario y tan importante. 80 años de edad tenía Moshe cuando recibió esa encomienda en su vida de ir a rescatar al pueblo judío que estaba en las terribles experiencias de esclavitud en Egipto. Él fue obediente, confronta al faraón, hace las señales que el Eterno le había otorgado y percibe cómo el corazón del faraón se endurece más cada vez ante la evidente demostración del poder del Dios de los hebreos. 10 terribles plagas caen sobre Egipto. Cada una de estas plagas destruyendo divinidades y altares considerados sagrados e intocables por los egipcios, demostrando así la superioridad del Dios de Israel sobre los falsos dioses de Misraim. Constantemente Moshe Rabenu repite al faraón el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ante la gravedad de cada plaga, su corazón se ablandaba, pero luego que la plaga era quitada, se endurecía, pensando que tal vez el asunto era puramente casual, un fenómeno de la naturaleza, y vienen nuevas plagas hasta que finalmente la muerte misma hará presa del palacio imperial y de cada casa de los Misrim, hasta que finalmente el faraón deja ir al pueblo de Israel y el primer éxodo tiene lugar. En esta parashá que cuenta todas estas cosas extraordinarias que deja ir al pueblo de Israel y el primer éxodo tiene lugar. En esta parashá que cuenta todas estas cosas extraordinarias que constituyen el entorno de la fiesta de Pesach que santificamos y que concluimos hoy. El Dios de Israel es el Dios que se apareció constantemente. Él está escondido detrás de la creación, pero no está divorciado de su creación. Está escondido de nosotros, no lo vemos, pero no está divorciado de nosotros. Porque el que hizo el ojo ve, el que hizo el oído escucha,
El que hizo las manos del hombre actúa. El que hizo las piernas del ser humano se mueve. La pregunta es, ¿cómo es que aparece Dios? ¿Cómo es que se revela Dios? ¿Cómo es que habla Dios? Dios no se aparece en persona, porque Él es el invisible, a que ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero ¿cómo lo hace Dios? Lo hace a través de mensajeros, por medio de emisarios, por medio de representantes, por medio de sus mediadores. Desde el punto de vista de la fuente máxima de la mística judía, la Kabbalah, las 10 declaraciones que nosotros encontramos en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, esas 10 declaraciones constituyen 10 vasijas de revelación, constituyen 10 instrumentos creativos de revelación, las famosas 10 sefirot, que son vistas como canales creativos, como canales de revelación. Para los cabalistas, ascender a Keter desde Malhut, Keter lo que está más arriba, Malhut lo que está más abajo, ascender de Malhut a Keter exige de cada uno de nosotros un aprendizaje, una tremenda maestría para ir escalando los diferentes mundos y subiendo los diferentes peldaños que llevan finalmente a la presencia misma del Altísimo. El tema que hemos de considerar aquí es si tal cosa constituye una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es relevante para nosotros, para todo el pueblo de Israel, para los cabalistas y para cada una de las sectas judías actuales, pero sobre todo es importantísimo para nosotros los nezaritas, porque en nuestras oraciones privadas, no siempre, pero generalmente concluimos nuestros ruegos invocando los méritos de nuestro Maestro Yeshua Mashiach. Incluso en nuestro libro de rezos, en el Sidur Netzarita, que nosotros, una parte de eso confesamos aquí: Anachnu Mapelin Kol Tahanunenu Sehud Yeshua Mashiach. Ofrecemos nuestras plegarias, Tahanunenu, nuestras plegarias, Sehud, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Y después unimos nuestra alma al alma de nuestro justo Mashiach para recibir los méritos del Tzadik de Israel y contar así con la frescura de su Kedushá para subir a los atrios de la casa del Eterno y los ámbitos superiores. Es esto que decimos y confesamos una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o tenemos en qué apoyarnos. ¿Por qué invocamos los méritos de Yeshua para acercarnos a los ámbitos superiores, a la casa del Eterno, a la presencia del Santo de los Santos, Hakadosh Baruch Hu Baruch Shemo? ¿Por qué lo hacemos? Para responder a esta pregunta tenemos que mirar el Sidur tradicional de oración elaborado por nuestros hermanos de la casa de Israel que todavía no reconocen a Yeshua como Mashiach. En este Sidur tradicional leemos lo siguiente, y cito: todas nuestras justicias son ante ti como trapos de inmundicia, y no venimos delante de ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros méritos? ¿Qué valen delante de ti nuestras fuerzas y valentías? ¿Acaso no son nada delante de ti todos los fuertes? Ante ti los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido, los sabios como carentes de sabiduría, los entendidos como sin inteligencia, pues todas nuestras acciones son sin valor y los días de nuestra vida vanidad delante de ti. Esa es una declaración tremenda que muestra la gloria, la santidad del Dios de Israel frente a la inmundicia de labios del ser humano. ¿Cómo resolvieron los sabios esta situación de nuestras justicias como trapo de inmundicia?
frente a la santidad de Hakadosh Baruch Hu Baruch Shemo. ¿Cómo la resolvieron? Ellos introdujeron, los sabios talmúdicos, introdujeron el Sehut Avot, el mérito de los padres. Y por eso, en el Sidur, después de hacer esa tremenda declaración, Ma'anachnu, que somos nosotros, responde diciendo: Yehi razón, sea tu voluntad, Señor nuestro, eterno, y Señor de nuestros padres, que te llenes de misericordia sobre nosotros, y de esta forma, con la abundancia de nuestra misericordia, recuerdes para nosotros, preste mucha atención, recuerdes para nosotros el sacrificio de Isaac nuestro padre. Recuerda el sacrificio de Isaac nuestro padre, hijo de Abraham, nuestro patriarca, paz sobre ellos, como si su ceniza estuviera reunida y colocada en el altar. Y observa en su ceniza para que te apiadas de nosotros y canceles sobre nosotros todos los decretos duros y negativos, y así ameritemos para regresar en Teshuvah, en arrepentimiento íntegro, delante de ti, y salvarnos del instinto del mal, salvarnos de todo pecado y de toda iniquidad, y que alargues nuestros días con bien y nuestros años con dulzura. Todo el Sidur tradicional, todo el Sidur tradicional, ustedes lo pueden consultar, sea Ashkenazi, sea sefardita, que sea oriental, sea occidental, todo el Sidur tradicional de nuestro pueblo está envuelto en los méritos de Isaac. ¿Por qué? Porque una tradición judía muy antigua afirma que Isaac fue sacrificado realmente. Es una tradición que Isaac fue sacrificado realmente y convertido en ceniza, en una ofrenda de holocausto. Y que después, cuando Abraham vio las cenizas, ocurrió un tremendo milagro. Dios resucitó a Isaac, lo levantó de entre los muertos. Y por ese mérito de Isaac se invoca que el Eterno tenga piedad de nosotros y nos perdone nuestros pecados. Sobre esa base se constituye todo el sistema de plegarias y rezos en la sinagoga tradicional. Nosotros sabemos que Isaac no murió, y lo sabemos por nuestros libros, lo sabemos por el testimonio de la Torá, que Isaac no llegó a ser sacrificado sobre el altar. Pero no fue ese el caso con nuestro Santo Maestro Yeshua el Mesías. Él sí fue sacrificado, él sí murió y resucitó. Fue resucitado por Dios mismo, conforme a las Escrituras. Y debido a esto, nosotros procuramos acercarnos a Dios, no confiando en nuestras propias justicias, que no las tenemos, no confiando en las cenizas de Isaac, porque no murió realmente, sino que lo hacemos cubierto con los méritos, la santidad y la justicia de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. La pregunta es si esto que hacemos no será acaso una violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Será que nuestros hermanos judíos que rezan protegidos por las cenizas de Isaac, a la cual se invoca como mérito para su aceptación en los lugares celestiales y destrucción de todo mal decreto levantado contra nuestro pueblo, una violación también del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Si nuestros hermanos de la casa de Israel no violan el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí cuando invocan las cenizas de Isaac, ¿por qué lo estaríamos violando nosotros al invocar los méritos de Yeshua Mashiach? Desde hace algún tiempo viene comentándose en el internet que algunos afirman que orar a Dios en el nombre de Yeshua, como hacemos nosotros, es una violación de ese mandamiento, no tener dioses ajenos delante de mí. Y en realidad tenemos que aprender a dar una respuesta a esto, para que cuando este tipo de información llegue a sus oídos,
usted sepa cómo responder a eso. Y usted no se quede en dudas, en inquietudes innecesarias, sino que tenga sobre qué apoyarse a la hora de orar invocando los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. La idea general es que no hace falta la ayuda de los méritos de nadie, ni de Isaac, ni de Yeshua, ni de ningún patriarca, para acercarnos a Dios, porque la Escritura dice que Dios está cercano a todos los que le buscan, a todos los que le buscan, a todos los que le buscan de veras. Me encontrarás y me descubrirás porque me buscarás de todo corazón. Hay una serie de textos en la Escritura que afirman claramente que nosotros no necesitamos mediadores para acercarnos a Dios. ¿Okay? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí dice el profeta Isaías, yo me hago cercano a los que me invocan de veras. Hay otro texto muy poderoso que dice, yo me revelo a los que tiemblan a mi palabra. Así está escrito en el libro de Isaías. Algunos creyentes, cuando escuchan este tipo de argumento, especialmente los creyentes que están ávidos de conocer sus raíces hebreas, al exponerse a este tipo de argumentos y corren el peligro de caer en la trampa tendida contra sus almas, y de a poquito se van desligando de Yeshua. Eso no es rápido, de a poquito. Cada vez Yeshua vale menos y menos y menos y menos, hasta que finalmente se desligan completamente de Yeshua para destrucción de sus almas en esta edad presente y en el mundo por venir. Es un grave daño desligarse de Yeshua. No solamente desligarse de Yeshua, es un grave daño desligarse de los profetas que Dios ha levantado en cada generación. Si usted mira la historia de nuestro pueblo, todos los judíos que se desligaron de Moshe Rabenu en los 40 años del desierto, ninguno entró en la tierra prometida. No hubo uno solo, todos cayeron en el desierto. Y debido al grave daño que tal argumento podría ocasionar a muchos, es necesario conocerlo y responderlo desde una posición judía y desde una posición bíblica, por supuesto. Y esto es precisamente el objetivo de esta clase en la conclusión de Pesach. La primera pregunta que tenemos que hacernos para responder a este argumento es: ¿qué significa intermediario? Esa es la primera pregunta. Cuando la Torah dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué significa eso? ¿Qué significa intermediario? ¿Qué significa un mediador? Hay una tradición que llamamos la tradición juanina, no porque Juan mismo la escribiera, sino porque es una tradición que viene de Yohanan, que afirma que Yeshua dijo estas palabras: nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Rabino Shaul escribió: hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Yeshua sea el único mediador entre Dios y los hombres? Para responder a esa pregunta, tenemos que primero ver cuál es el significado bíblico de mediador, de intermediario. Desde el punto de vista de las escrituras hebreas, un intermediario o un mediador es un agente divinamente establecido para representar a Dios entre su pueblo. Un agente divinamente establecido para representar a Dios entre su pueblo y, por supuesto, entre su pueblo y Él. Esa es la definición más básica. La palabra hebrea que mejor describe esa función es la palabra malach, de donde viene malachim, ¿ok? También viene malachá, que quiere decir trabajo, el servicio que se hace a una obra ordenada por Dios. Quiere decir, cuando Dios quiere intervenir en los asuntos humanos, lo hace siempre a través de agentes divinamente asignados. Ninguna persona, ningún conjunto de personas puede venir delante de la presencia de Dios sin un agente establecido por Dios mismo a su favor.
Por ejemplo, cuando el Eterno nos dio la Torá, lo hizo bajo claras y firmes medidas de seguridad. Tremendas medidas de seguridad. Solamente Aarón y sus hijos, los Cohanim, los sacerdotes, podían entrar en el lugar santo para ofrecer sacrificios a Dios. Shemot capítulo 19, a partir del verso 22, documenta lo siguiente: hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. Hasta los sacerdotes. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido: pon un cerco alrededor del monte y conságralo. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde yo estoy, pues de lo contrario arremeteré contra ellos. Como es evidente, el pueblo no podía acercarse a donde estaba Dios. Dios mismo había puesto un cerco de protección alrededor del monte. Ni siquiera los sacerdotes podían hacerlo en esta ocasión. Solamente 2 personas fueron autorizadas por Dios para accesar a la presencia del Eterno. ¿Quiénes fueron esas 2 personas? Moshe Rabbeinu y Aarón HaKohen. Moisés y Aarón. ¿Y qué función realizaron allí Moisés y Aarón? Función de mediadores, representantes del pueblo. Shemot capítulo 24, verso 1 documenta: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. Solo tú podrás acercarte a mí. Moisés, el resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Quién era el único que podía acercarse a la presencia del Eterno? Moisés. Solamente Moisés. Observa entonces cómo Moisés, el primer redentor, ejerce una función mediadora. Dios habla con él, Moisés habla con el pueblo habla con Moisés, y Moisés le lleva a Dios las palabras que dijo el pueblo. Si un mediador, desde el punto de vista de la Torá, es alguien que tiene suficiente mérito para acercarse a Dios y representar al pueblo ante Dios, y al mismo tiempo hablar a Dios a favor del pueblo para que Dios acepte al pueblo. Por ejemplo, una vez que el tabernáculo de reunión es establecido, se dieron reglas para el uso del mismo. En relación al lugar santísimo, solamente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, podía acercarse a Dios y ofrecer allí sacrificios a favor de toda la nación. Nadie que no fuera sumo sacerdote podía cruzar la línea del lugar santo. Ni siquiera los Cohanim, mucho menos los Levín, mucho menos los Israelín. No podían acercarse. Dice la Torá, Levítico 16: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Cualquier Yehudí, cualquier judío que tuviera la osadía de acercarse al lugar santo o al lugar santísimo por sí solo, sería cortado de Israel. De hecho, el propio texto menciona la triste experiencia que sufrieron 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por pretender acercarse a la presencia de Dios sin reunir los requisitos establecidos por la Torá para hacerlo. Y para el día de expiación, en Yom Kippurim, el pueblo dependía exclusivamente de la mediación del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, para poder recibir perdón de sus pecados.
Por tanto, Rabotai, cuando nosotros hablamos de un mediador o un intermediario, tenemos que entenderlo dentro del judaísmo, no fuera del judaísmo. Cuando el maestro dijo lo que dijo y cuando el Rashtá indica que Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres, tenemos que buscar entender esas palabras dentro de un contexto judío, no fuera de un contexto judío. Los que levantan la objeción contra el oficio profético de nuestro maestro, pareciera que colocan a Yeshua en una especie de como si fuera un secretario. Lo ponen ahí en la puerta como un secretario a la entrada de una oficina para dejar entrar a ver al jefe solo el que tenga una cita o solo al que él quiera dejar pasar. Eso no es para nada el concepto judío de malach. Eso no es para nada el concepto judío de agente divinamente ordenado para representar a Dios entre nosotros o a nosotros ante Dios. Ningún judío, ninguna persona en el mundo entero tiene prohibido clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Y seguramente Dios no va a esconder su rostro de nadie que le busque con un corazón contrito y humillado. Ya he dicho que está escrito en la Torá, como dice, como afirma el profeta: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por otro lado, está prohibido en la Torá ir a un malaj, sea un profeta o un ángel de Dios, o sea, Yeshua mismo, el Mesías, y orarle y pedirle a ese malaj o pedirle a Yeshua como si fuera Dios, porque tal cosa sí sería una violación del mandamiento que prohíbe tener dioses ajenos delante de mí. Pero ese no es el concepto judío de mediador, ese no es el concepto judío de intermediario. Incluso el propio Yeshua prohíbe rezarle a otro que no sea Dios. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por interpretar las palabras de Yeshua y de los rabinos antiguos, no con nuestra mentalidad del siglo XXI, sino dentro de un contexto judío específico, como lo es el Tanaj y como lo es el judaísmo del Segundo Templo. Para los días de Yeshua, y aquí está el contexto que nosotros necesitamos conocer, para los días de Yeshua, los rabinos habían enseñado que con la desaparición del último profeta, Malaquí o Malaquías, la presencia divina se había apartado de Israel. Y con la destrucción del Segundo Templo, los rabinos enseñaron que las puertas del cielo habían sido cerradas para nuestro pueblo. Hay un tratado talmúdico que se llama Baba Batra, que trata profundamente acerca de las implicaciones que tuvo la destrucción del Segundo Templo en el contexto del tema que estamos hablando aquí. Entonces, si fue creído que la presencia divina se había retirado de Israel con la partida del último profeta, en este caso Malaquías, y que ya la presencia divina no estaba en Israel, máxime con la destrucción del Segundo Templo, ¿cuál es la función entonces de un mediador según la Torá? Lo que un mediador hace es abrirnos esa puerta de nuevo. Abrirnos esa puerta de nuevo. Y ese es el mensaje de Yeshua. Que aunque los profetas hayan pasado y aunque el templo esté destruido, por sus méritos el acceso a la presencia divina está disponible para todo creyente que invoque sus méritos en ese proceso. Dios, según la Torá, está airado con el hombre. Eso es una verdad bíblica. El Salmo 7:11 dice: Dios está airado con los impíos todos los días. Dios está airado con los impíos todos los días. Que Yeshua sea el mediador significa que por sus méritos Dios está dispuesto a recibirte, Dios está dispuesto a perdonarte y Dios está dispuesto a aceptarte como un hijo. Que Yeshua sea mediador no significa que tengamos que orarle a Él o que tengamos que pedirle a Él directamente, sino que ahora por sus méritos y por su justicia el camino al Padre está abierto para nosotros. Como dije, Yeshua mismo nos instruye que ninguna oración puede ser dirigida a otro que no sea Dios. Todo lo que pidieres al Padre. Cuando ustedes vayan a orar, digan: nuestro Padre que estás en los cielos. Es más, un Yehudí se acercó a Yeshua y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente Hashem es bueno.
Así que el hecho de que Yeshua sea el único mediador significa que solamente Él nos puede abrir la puerta de entrada al lugar santísimo en los lugares celestiales. Y por eso está escrito en nuestros libros: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Así está escrito. Que Yeshua sea mediador significa que el camino está abierto para que tú y yo podamos disfrutar de un acercamiento personal a Dios de forma directa y de forma confiable. En nuestros libros está documentado lo siguiente, y cito: así que, hermanos, teniendo plena confianza para la entrada en el lugar santísimo por el alma de Yeshua, cuya vida nos abrió un camino nuevo y vivo a través de la cortina sagrada, esto es su cuerpo, y teniendo un Cohen Gadol sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe obediente, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin titubear la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Un mediador, Rabotai, un agente divinamente ordenado, significa alguien puesto por Dios para ayudarnos, alguien puesto por Dios para asistirnos, para elevarnos espiritualmente, alguien puesto por Dios para inspirarnos a orar a Dios, para ayudarnos a encontrar el camino correcto en el servicio a Dios. Un mediador no es alguien que reemplaza a Dios. Un mediador no es alguien que elimina a Dios del escenario, como sucede en el paganismo. Todo judío temeroso de Dios sabe el cuidado que tenemos que tener al manejar estos asuntos. La Escritura, por ejemplo, nos habla de un rey que tuvo la temeridad, un rey que no era Cohen, que tuvo la temeridad de pensar que podía entrar al templo y ministrar delante de Dios sin la asistencia de los intermediarios, los Kohanim que Dios había establecido para él. El resultado fue terrible. Voy a leer para ustedes qué pasó. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 18. Dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta función de los sacerdotes es exclusiva descendientes de Aarón, porque ellos son los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano el incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y aislado del gobierno del país. Esto es muy serio, Rabotai. Muy serio. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Usías? Pretendió tener acceso a la presencia del Eterno sin la asistencia de los agentes divinamente establecidos para tal función. En este caso, los sacerdotes y los levitas asignados por Dios. Ni siquiera los reyes de Israel, Rabotai, con toda su investidura, podían tener acceso al lugar santo a menos que estuvieran asistidos por un intermediario establecido por Dios, en este caso los Kohanim. Para ofrecer sacrificios, el rey precisaba la ayuda de los mediadores que Dios había establecido, los levitas, los Kohanim, el sumo sacerdote. Ni siquiera las ofrendas del templo en Jerusalén podían ser aceptadas, excepto
que los mediadores puestos por Dios la recibieran primero. Yeshua, como mediador de los bienes venideros, realiza una función semejante a la de Aarón en los bienes presentes, si el templo estuviera en pie. Cuando nosotros traemos una ofrenda a Dios, debemos traerla confiando en los méritos del sumo sacerdote de los bienes venideros. Y ese sumo sacerdote de los bienes venideros es nuestro justo Mesías. Por tanto, cuando invocamos el nombre de Yeshua, no estamos reemplazando a Dios, estamos acudiendo a Él en su rol como su sumo sacerdote, para que sus méritos hagan aceptable delante del Eterno nuestro reino. No le estamos pidiendo a Yeshua, no le estamos orando a Yeshua, no le estamos rogando a Yeshua, estamos orando al Padre cubiertos por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. No solamente el Eterno dio esta función a los sacerdotes, también a los profetas. Cuando Dios comenzó a hablarle al pueblo de Israel en Sinaí, la experiencia fue tan aterradora que el pueblo pidió a Moisés que no hable Dios con nosotros, que Dios hable contigo y tú habla con nosotros. Vamos a leer lo que está escrito en Shemot capítulo 20 a partir del verso 18. Dice allí: ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, porque si Dios nos habla, moriremos. No tengas miedo, dijo Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, y los israelitas se mantuvieron a distancia. O sea, es evidente que los hijos de Israel vieron a Moisés como su representante ante Dios. El pueblo oía que Dios hablaba con Moisés. Moisés hablaba con ellos y ellos le hablaban a Moisés, y Moisés le llevaba a Dios lo que el pueblo le había dicho. En Devarim, capítulo 18, Deuteronomio 18, a partir del verso 14, está documentado lo siguiente: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y a adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él escucharás. Esto fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no lo haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tener dioses ajenos delante de mí. Tener dioses ajenos delante de mí significa ir a consultar a un brujo y no a Dios. Tener un Dios ajeno delante de mí significa ir a consultar con un hechicero y no con Dios. Tener dioses ajenos delante de mí significa ir a consultar con las líneas psíquicas y no con Dios. Sin embargo, en esta escritura, cuando es evidente que consultar con un hechicero es la violación del mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, al mismo tiempo esta escritura dice: ustedes no van a tener necesidad de buscarse un hechicero o de buscarse un agorero, porque ellos trabajan con las fuerzas del mal del otro lado. Yo les voy a levantar un profeta, y ese profeta es el que les va a hablar a ustedes, y ustedes van a prestar atención al profeta que yo levante en medio de ustedes. Por lo tanto, escuchar las palabras de un profeta enviado por Hashem no es tener dioses ajenos delante de mí. Escuchar a un profeta para orientarnos en el camino, para enseñarnos acerca de Dios,
de los caminos de Dios, servirle a Dios, orarle y alabarle a Dios de forma apropiada, no solamente no es violar el mandamiento, sino que forma parte de la correcta metodología judía para servir a Dios de forma apropiada. Dios mismo fue quien estableció los profetas para instruirnos en el camino del servicio al Eterno. Así pues, Rabotai, cuando Yeshua es declarado mediador entre Dios y los hombres, está tomando esa figura judía de la función sacerdotal que nos ayuda y nos instruye en cómo podemos servir y cómo podemos adorar a Dios de forma correcta. Y Yeshua fue muy cuidadoso con esto. Él no dejó duda alguna, él no dio la más mínima ocasión para que alguien fuera a equivocarse con él. Las palabras que yo les hablo no son mías, son del que me envió. Ese fue su mensaje. Yo no digo nada que no haya oído primero de mi Padre. Dijo, la doctrina que yo expongo no es mía, es del Padre que me la dio. Y digo más todavía, dijo, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Y el que cree en mí, no cree en mí, recibe al Padre que me envió. Por lo tanto, Rabotai, cuando nosotros decimos que Yeshua es mediador entre Dios y los hombres, estamos destacando esa función profética que Moisés tuvo. Estamos destacando esa función profética que los sacerdotes tuvieron y que el propio Moisés afirma que tendríamos con la aparición precisamente del Mesías, el profeta aludido en esa profecía, que yo levantaré un profeta de entre tus hermanos, a él oiréis. ¿Quién ejerce hoy día esta función en el judaísmo? ¿Quién ejerce hoy día esta función en el judaísmo? ¿Los rabinos? Los rabinos son los que ejercen esa función por excelencia. El rabino es el líder generacional de una comunidad. El rabino es el que interpreta la Torah al pueblo. El rabino es el que instruye al pueblo en los caminos de Hashem. Es el que muestra a los hijos de Israel cómo conducirse de forma apropiada según los mandamientos. El rabino es el que tiene la responsabilidad de orientar al pueblo cómo servir a Dios y cómo aplicar la Torah a las nuevas condiciones de vida que se van dando en el pueblo. El rabino es el juez de la comunidad. El rabino es el que interpreta el significado de la Torah a sus miembros. El rabino es el que establece la halajá o las leyes e instrucciones que deben seguir sus estudiantes para que les vaya bien aquí en esta tierra y para que cosechen grandes galardones en el mundo por venir. Dice la Torah en Devarim capítulo 17, y cito: irás al juez que yo ponga sobre ti y le preguntarás, y harás conforme él te instruya. No te separes de su enseñanza, ni a la izquierda ni a la derecha. Procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que pronuncien, y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. El soberbio que muestre desacato al juez en funciones será condenado a muerte. El soberbio que muestre desacato, desobediencia al juez en funciones será condenado a muerte. Claro, el sentido pashat, el sentido básico, gramatical, histórico de esta instrucción opera a nivel nacional de Israel para conducir los asuntos de la nación. Pero a nivel de comunidad, el rabino es el juez de la comunidad. Y el espíritu de la ley aplica en una microescala de la comunidad local a lo que el mandamiento aplica a una macroescala a nivel de la nación de Israel. Sí, el rabino es el responsable de guiar, el rabino es el responsable de educar, el rabino es el responsable de aconsejar, de instruir, de encaminar en los buenos caminos de la Torah a todos los que son recibidos en la comunidad. Y según la Torah, ellos son los responsables de velar por el bien material y por el bien espiritual de cada miembro y de cada familia de la comunidad. En el judaísmo, Rabotai, especialmente en el judaísmo hasídico, el rabino es visto como el representante de Dios en la comunidad. Cuando un rabino dicta una halajá, ¿quién es alguien para revocar su dictamen?
No importan lo que digan los libros de la halajá, no importan las recomendaciones que hagan los rabinos en internet, no importa que una persona le escriba a un rabino y le pregunte sobre una situación, el rabino que responda, si es un rabino consciente de lo que la halajá dice, se cuidará siempre para decir esta parte que no puede faltar. Es como un eslogan que tiene el judaísmo. Consulta, aunque esto está escrito así, consulta con tu rabino para los detalles de cómo aplica la halajá en tu caso. Consulta con tu rabino. ¿Por qué? Porque en el judaísmo es, el rabino es el decodificador de la Torah. El rabino funciona como un mediador entre Dios y los miembros de su comunidad, en tanto que instruye a los miembros de la comunidad los caminos a Dios. Recuerda esto, el judaísmo ve la figura de un mediador no como alguien que reemplaza a Dios, sino como uno que Dios pone en tu camino para enseñarte cómo andar agradando a Dios. En el judaísmo, el mediador no es uno que te aleja de Dios, es uno que te enseña cómo elevarte espiritualmente, para que tú tengas acceso directo a Dios. En el judaísmo, un mediador no es uno que te separa de Dios, es uno que te enseña los caminos de Dios, te enseña Torah, para que tú mismo eventualmente no necesites más de maestros, sino que conozcas a la perfección los caminos de Dios y sepas cómo vivir en una íntima relación con Hashem todos los días de tu vida. Las Escrituras nos enseñan estas verdades en muchos lugares y en diferentes formas. Les voy a dar algunos ejemplos. Sucedió una vez que Miriam, la hermana de Moshe Rabenu, levantó la shon hará contra su hermano, dijo algo contra su hermano que no tenía que haber dicho, y arrastró consigo a Aarón, porque Moisés había elegido una mujer cusita como esposa, y ellos no estuvieron de acuerdo con Moisés, y Miriam, y como ella era profetisa, le dijo a su hermano Aarón, ¿solamente por medio de Moisés ha hablado Dios? ¿Solamente por medio de él ha hablado Dios? En otras palabras, tú y yo también somos profetas. ¿Por qué Moisés va a hacer estas cosas que está haciendo si Dios también ha hablado por nosotros? Pues mire, ¿sabes qué? Que se quede con su nueva mujer y nosotros nos vamos a encargar de dirigir el pueblo de ahora en adelante. Moisés queda destituido y Dios escuchó y mandó a buscarlo a ambos a su presencia. Y cuando vinieron, mire el diálogo que se dio. Números capítulo 12 a partir del verso 5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda del tabernáculo. Llamó a Aarón y a Miriam. Aarón, Miriam, a los dos. Y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones, me revelo a él en sueños. Pero no pasa así con mi siervo Moisés. Porque en toda mi casa, él es mi hombre de confianza. Con él hablo boca a boca. En otras versiones dice cara a cara, panim le panim, dice el texto hebreo, rostro a rostro, claramente. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. ¿Qué significa que Dios hablaba con Moisés cara a cara? Boca a boca. Significa sin intermediarios. ¿Por qué? Porque Moisés se había elevado tanto espiritualmente. Moisés tenía un alma tan desarrollada. Moisés se había anulado tanto a sí mismo para hacer la voluntad de Hashem que se volvió uno con Hashem. Se volvió el hombre de confianza de Dios. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Si tú te anulas a ti mismo, haciendo siempre la voluntad de Hashem, y te conviertes en una persona de la confianza de Hashem, tú también puedes tener una relación cara a cara con Hashem. Y si ese es tu caso, entonces ya no necesitas más de maestros, ni de profetas, ni de mediadores. Tú mismo te has vuelto un hombre de confianza de Dios, una mujer de confianza de Dios. La pregunta es, ¿has logrado tú eso?
¿Cuántos de nosotros hemos logrado eso? Pero si tú no lo has logrado, necesitas un mediador. Alguien que te siga enseñando Torah, instruyendo en cómo llegar finalmente a esa meta extraordinaria. En otras palabras, desde el punto de vista del judaísmo, necesitas un tzadik que te oriente en el camino. Y en ese sentido es que necesitamos a Mashiach. Y no solamente a Mashiach, necesitamos